Antes de comenzar y entender la dinámica de este taller, es que más que una enseñanza es una biografía. O sea, lo que les quiero contar es cuál fue mi historia con todo este tema de deudas, pues principalmente para que generaciones como la de Alejo, que están muy jóvenes, no caigan en ese flagelo, y para entender el fenómeno, porque la mayoría de las personas hoy están supremamente endeudadas, pero tiene que ver con que ni siquiera se entiende cuál es el fenómeno. Entonces hoy quiero como iniciar por esa parte, que se entienda cuál es el fenómeno de las deudas y después entramos a cómo resolver ya una situación de endeudamiento. Bueno, mi nombre es Alejandro Ortiz, para los que no me conocen, tengo 35 años de edad y la gran parte de mi edad adulta he vivido endeudado. ¿Por qué? Y eso es por donde quiero arrancar y ahorita vamos a tocar un tema más en profundidad. El gran problema con las deudas tiene que ver con que en la actualidad son heredadas. O sea, venimos de una cultura donde estar endeudado es normal. Yo le digo mucho a las personas que cuiden mucho, que se fijen muy bien cuál ha sido el lenguaje que han escuchado en sus casas con respecto a la deuda. ¿Por qué? Porque lastimosamente lo que nosotros hacemos todo el tiempo con las deudas es un reflejo de lo que aprendimos en la casa y en nuestro entorno cercano. Entonces, en mi caso, hubo un distanciamiento con las deudas, pero fue a nivel inconsciente, que es más grave todavía. ¿Por qué? Y aquí viene un primer punto importante en este taller, y es que las personas actualmente, los jóvenes, por ejemplo, hoy quieren resolver rápidamente el tema del dinero porque ellos entienden el problema del dinero como un problema. Quiero hacer mucho énfasis en eso. ¿Por qué los jóvenes hoy les va tan bien el tema de redes sociales, el tema de influencia? ¿Por qué son tan buenos para ganar dinero hoy en día? Porque ellos ven el dinero como un problema que hay que resolver para no pensar en él. Y eso es supremamente complejo. O sea, cuando yo empecé a entender esa dinámica en una conversación que tuvimos hace día con José, ¿cómo es posible que yo llevara tantos años de mi vida en función de ganar dinero para pagar deudas? ¿Ustedes conocen gente así o no? Cercanamente. Es súper teso que la vida adulta de la mayoría de las personas se la pasen o no las pasábamos, era trabajando para pagar deudas. Entonces yo empecé a entender ese fenómeno porque no era que me pasara a mí. Yo me empecé a dar cuenta que era un factor común en la sociedad hoy en día. Entonces cuando ustedes evalúan el lenguaje del dinero en la familia, por ejemplo, es súper violento. Ahorita vamos a hablar un poquito en detalle de eso. Entonces yo me crié bajo ese modelo, me crié en un barrio en Envigado donde el dinero en cantidades se asociaba con el narcotráfico. Es decir, una persona que tuviera mucho dinero tenía que ser un delincuente. O sea, no era normal que alguien tuviera tantas cantidades de dinero. Y una cantidad de temas alrededor del dinero marcaron ese inconsciente con respecto al dinero. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Y que hasta hace muy poco fue la gran pelea mía. Que yo trabajaba muy duro, ganaba mucho dinero, pero no se veía la plata. O toda la plata se iba para cosas que yo decía, ¿por qué si todo lo que trabajé pensando en esto, terminé gastándomelo en esto? Yo al principio decía, ¿será una maldición? ¿Será que yo en otra vida pisé un cura? O sea, ¿qué habré hecho yo en otra vida para merecer semejante suerte financiera? Y después me di cuenta que era la programación mental que yo tenía con respecto al dinero. Y ahorita con este último entrenamiento que tuvimos fue como un golpe muy fuerte, porque cuando yo entendí la forma de pensar de los jóvenes hoy en día con respecto al dinero, o sea, me desconectó completamente. Yo decía, claro, tiene todo el sentido del mundo. Te tocó ver a tus papás sufrir en la mesa de la comida, el desayuno, están desayunando, peleando porque no había con qué pagar una factura. O sea, ¿qué asociación mental tenés con respecto al dinero, que es el causante de los problemas en la casa? Entonces, toda esta experiencia que me llevó a endeudarme mucho, ¿no? De pronto ahorita toco un poquito el tema superficialmente, hace 3, 4 años se convirtió en una terapia para otras personas. O sea, lo que a uno le pasa en algún aspecto de la vida, uno cuando lo está viviendo lo maldice. Esa palabra maldecir es bien importante entenderla, porque una maldición no es nada de brujería ni esas cosas, simplemente es maldecir. Y cuando uno dice las cosas de esa manera, crea improntas mentales. Entonces uno está en medio de una situación financiera difícil y empieza la maldición. ¿Qué es maldición? Yo no sirvo para la plata no es para mí, es mejor ser pobre pero honrado. Y entonces empieza esa pelea que ya traías desde el subconsciente y la volvés consciente y la manifestás. Y eso me pasaba a mí todo el tiempo. Yo peleaba con el dinero, no, yo estaba peleado con todo. Todo, porque yo hacía responsable a un Dios malentendido, a una familia, el dinero, o sea, todo lo que había alrededor mío era el culpable de la situación financiera mía. Y yo no entendía que era una programación que yo tenía que reprogramar, listo. Entonces hace 3, 4 años empiezo con estos talleres, empezaron de una forma muy casual
y era hablando con la gente. Porque cuando yo empecé a hablar con las personas me di cuenta que el problema que la gente tenía era el mismo problema mío. Y entonces la gente me contaba y yo decía, pues que ahí me pasó lo mismo. Y ella, no, es que es la situación mía. Y entonces, Alejo, ¿cómo lo resolviste? Y ahí empezó a convertirse eso en una tertulia, en un taller, en una conferencia, y hoy en día lo que estamos buscando es que esta información se riegue por todas partes como un virus. ¿Por qué? Porque hacemos parte de una conspiración. Por eso es que un taller de estos tiene un costo tan económico, porque lo que yo necesito es que la gente lo vea, no taparse de plata con esto. ¿Y cuál es esa conspiración? Yo hace poco, estando allá en Lima, en medio de un momento de desparche, me puse a ver lo que estaba pasando aquí en Colombia con el tema de las marchas. Y me impactó algo mucho más fuerte. No fueron las marchas en Colombia, una marcha en particular que me impactó. ¿Dónde creen ustedes que fue? Una marcha en un lugar del mundo que yo dije, esto no puede ser cierto. Y busquen en noticias. En Praga, o sea, en la República Checa. Y yo vi la marcha y yo decía, pues pucha, es prácticamente lo mismo que está pasando. O sea, ya no se volvió un tema ni de derechas ni de izquierdas, porque es que en Bolivia acaban de sacar al presidente. O sea, que es un tema a nivel general donde la gente está harta de esa manipulación que hay a nivel financiero. Porque ¿cuál es la forma de esclavitud moderna? Y ya voy a arrancar con ese tema, la esclavitud financiera. O sea, ya no te amarran de una pierna y te ponen a trabajar 10, 12 horas por comida y por techo. Ya te sientan en un puesto de trabajo y te manipulan emocionalmente con un empleo. Esa es la verdadera revolución. Porque si usted tiene que pedir permisos para ir a celebrar el cumpleaños a su hijo, usted es un esclavo financiero